Retrotrayendo un poco el proceso al 9 de octubre del 2023, así como indicó el fiscal general del Estado, y en lo que hace a la órbita funcional de la Dirección de Asuntos Internacionales, nosotros hemos convocado ese mismo 9 de octubre a una conferencia por medio de plataforma Webex a las autoridades colombianas, específicamente al fiscal Mario Burgos y su equipo de trabajo, como también al entonces director del Cuerpo Técnico de Investigación, el CTI de la Policía Judicial colombiana, Alberto Acevedo, a los efectos de analizar y valorar la relevancia de la declaración de Francisco Luis Correa Galeano que se había dado recientemente. Inmediatamente después, ese 10 de octubre, la propia Fiscalía General de la Nación colombiana lanza un comunicado en donde dice expresamente que de establecerse que las afirmaciones de Francisco Luis Correa Galeano sean ciertas, harían compulsas de copias para remitir a la justicia paraguaya, de manera que se actúe en el ámbito de nuestras competencias. Eso quiero aclarar que hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de compulsas sobre la base de las pesquisas realizadas en Colombia en el marco de la declaración de Francisco Luis Correa del 6 de octubre por la noche. Asimismo, nosotros hemos empezado los trámites inmediatamente de cooperación y coordinación internacional para que un equipo de fiscales paraguayos, particularmente el doctor Francisco Cabrera y quien les habla, también con el fiscal general del Estado, se puedan trasladar hasta el territorio colombiano a los efectos de realizar las primeras diligencias con base en las declaraciones de Francisco Luis Correa en particular y otras diligencias ampliatorias, para lo cual hemos redactado un exhorto, una carta rogatoria transmitida a Colombia el 13 de octubre del 2023. Esa carta se formuló en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese contexto nos constituimos en Colombia del 31 al 4 de noviembre con el fiscal Francisco Cabrera a los efectos de colectar la información necesaria. Hemos tenido conversaciones con Francisco Luis Correa Galeano y también hemos viajado incluso a Boyacá, a la cárcel de Cómbita, para tratar de entrevistar también a los procesados Ramón Emilio Pérez Hoyos, Andrés Felipe Pérez Hoyos, Cristian Camilo Monsalve, y lo propio hicimos con Margaret Lisset Chacón Zúñiga, y ellos se han negado a realizar la diligencia. Como no teníamos nosotros, lógicamente, la capacidad de forzar esas diligencias fueron suspendidas por pedido de los propios procesados. A partir de ahí nosotros hemos colectado muchas informaciones en entrevistas que Francisco después va a explicar más detalladamente, pues ya hace a la órbita de la investigación nacional, y hemos receptado la respuesta a ese exhorto en un tiempo pasado. El fiscal general hizo lo propio. Ese 3 de noviembre él se constituyó en un viaje de un día a conversar con el fiscal Francisco Barbosa Delgado a los efectos de darle relevancia a nuestra visita y también poder solicitar que la coordinación y la cooperación sea intensa y siga de la manera que estábamos trabajando. Posteriormente hemos remitido otro exhorto a la República de Colombia, en donde hemos solicitado la conformación de un equipo conjunto de investigación. El equipo conjunto de investigación, o ESI, es un instrumento, una herramienta de cooperación internacional que permite a las autoridades que comparten interés en un caso de trascendencia y, lógicamente, de impacto global, que sea necesario conformar un equipo de autoridades policiales, autoridades judiciales, autoridades investigativas que puedan trasladarse de manera libre, evitando la redacción de múltiples exhortos para cada petición que se necesite, y así podamos nosotros lograr una coordinación más adecuada en la investigación bilateral y conjunta del caso. Esa carta rogatoria tuvo un primer pedido de reiteración, resaltando la importancia de conformar el equipo conjunto de investigación. Tuvo un segundo pedido de reiteración, una reiteración para conformar el equipo, y hasta la fecha nosotros no hemos tenido respuestas de las autoridades colombianas con respecto a la constitución del ESI. Quiero ser claro que ningún instrumento de cooperación técnica, ninguna carta rogatoria se realiza o se contesta de manera inmediata, tiene sus plazos, tiene sus tiempos, y el hecho de que haya habido un cambio de administración en la Fiscalía General de la Nación colombiana provoca necesariamente una interrupción del lapso natural de la cooperación en todos los sentidos, en razón de que cambia el fiscal general, cambia el vicefiscal general, cambia el equipo de cooperación internacional, y entonces se reinician todas las actividades tendientes a procurar esa sensatez y diligencia en la investigación. Hemos transmitido asimismo otra carta rogatoria a Colombia, en donde hemos solicitado informaciones
mucho más precisas con respecto a las cuestiones vinculadas a las informaciones que hemos captado nosotros allá en Colombia con Francisco Cabrera. Es decir, hemos solicitado informes migratorios, de movimientos migratorios múltiples que se habían dado y que no teníamos una información precisa sobre eso. Hemos también solicitado la apertura de una computadora, de una notebook, de uno de los condenados, que para nosotros tenía trascendental importancia. Incluso hemos hecho nexos internacionales para que esa computadora pueda ser abierta por la contraseña de seguridad que tenía. Y hemos logrado que eso se articule para poder proceder de esa forma, pero tampoco se ha realizado la apertura de esa computadora, específicamente la computadora de Andrés Felipe Pérez Hoyos, que según la información que nosotros recolectamos, era un instrumento técnico súper importante porque de ahí pudieron haberse hecho transacciones internacionales vinculadas al homicidio de Marcelo. Como todos saben y el fiscal también refirió, hemos recibido una nota de la víctima, de la viuda de Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, en donde solicitaba que se entregue el teléfono a Paraguay de manera que podamos nosotros hacer las experticias técnicas necesarias. Porque cuando fuimos a Colombia pudimos corroborar que el teléfono de Marcelo no fue abierto o no tuvimos acceso a información que demuestre lo contrario y consideramos que era una prueba importante para la justicia paraguaya. Conversando con los colombianos, ellos nos habían manifestado que era un objeto del proceso, no una evidencia. Entonces, ellos no habían hecho experticias técnicas con respecto a eso y ahí conversamos para que ese teléfono sea transmitido a Paraguay, con una carta de autorización de Claudia que particularmente resaltaba que el lapso temporal entre la incautación del teléfono en Barú, el 10 de mayo del 2022, y la fecha de la solicitud, que ya era del 2024, había trascendido un tiempo bastante importante como para determinar que Colombia tuvo todo a su alcance para poder hacer la experticia técnica. Y como no se había hecho, solicitó que se le entregue a Paraguay. Eso fue parte también de la carta rogatoria que transmitimos a la República de Colombia. Cuando yo me fui a Colombia ahora, recibí la información de parte de las autoridades locales que la señora Claudia Aguilera había presentado una nota nueva con exactamente un mes y 11 días después de la nota presentada a Paraguay y transmitida por carta rogatoria a Colombia, en donde solicitaba que el teléfono de Marcelo sea peritado o evaluado de manera exclusiva por los fiscales colombianos y los fiscales de Estados Unidos de América. No conocemos las particularidades que rodean a esa decisión, pero son cuestiones e informaciones objetivas que incluso tengo aquí en un relevamiento de 17 diligencias específicas de cooperación internacional en donde pueden corroborar. Lógicamente no les podemos entregar, pero sí podemos permitir que lo revisen de manera que puedan darse cuenta de que la información que transmitimos es del todo objetiva. Hemos pedido informes de trazabilidad de dinero utilizado por los acusados, por los condenados, por los que están incluso sometidos a procesos de principio de oportunidad y de cuentas bancarias involucradas. No tuvimos retorno de eso. Hemos pedido informes de abonados telefónicos con detalles de comunicaciones. Tampoco tuvimos retorno de eso. Hemos pedido informes de transacciones de dinero, de giros y transferencias a través de los servicios proporcionados por empresas telefónicas trazadas. Tampoco tuvimos informes sobre eso. Como les dije, también hemos pedido los informes migratorios, los informes de los aparatos celulares de Francisco Luis Correa, informes sobre las pesquisas realizadas en torno a la asistencia del aparato que Francisco Luis Correa dijo tener. Esa vez que estuvimos en Colombia con Francisco Cabrera, hemos tenido 2 conversaciones, 2 entrevistas extensas con Francisco Luis Correa. En la primera entrevista, él no dio ningún elemento que nos permita a nosotros corroborar de manera objetiva la existencia de algún posible elemento que nos permita llegar a la información cierta de lo que él decía. Él pidió una segunda entrevista a través de su abogado, el doctor Ricaurte, y en esa segunda entrevista él nos manifiesta que tiene escondido en una casa de seguridad de él un teléfono celular que podría darnos elementos de convicción sobre la instigación del crimen a lo que hizo referencia el 6 de octubre. Sobre esa base nosotros hemos pedido por carta rogatoria el informe de pesquisas tendientes a lograr la ubicación de ese teléfono al margen de la voluntad de Francisco Luis Correa y no tuvimos ningún tipo de retorno con respecto a eso de parte de las autoridades colombianas. El teléfono de Francisco Luis Correa hasta el 16 de mayo del 2024 no existe fuera de la expresión de Francisco Luis Correa hasta ahora, ni en Paraguay ni en Colombia. Es decir, no tenemos ningún elemento de convicción
o algún indicio que nos lleve a determinar la existencia de ese aparato telefónico. No obstante, seguimos redactando cartas rogatorias de manera a procurar llegar a ese teléfono y, lógicamente, ya sea con Colombia, con Estados Unidos o con quien sea, poder determinar la información que ese teléfono contiene para que nos dé luz y nos arroje luz sobre la posibilidad de seguir investigando el caso. Bueno, como les decía, hemos reiterado nuevamente en una tercera ocasión la necesidad de conformar el equipo conjunto de investigación, y yo me he constituido ahora en Colombia nuevamente a reclamar la respuesta a los exhortos sin eco favorable, y también he solicitado y explicado a todas las autoridades pertinentes la importancia de conformar el equipo conjunto de investigación. Estamos hablando de un crimen transnacional, un crimen en donde Colombia sabe que no están involucrados solamente los paraguayos y los colombianos, va mucho más allá de esto, la organización transnacional que llevó adelante este magnicidio, y sobre esa base nosotros entendimos que conformando un equipo conjunto de investigación, incluso invitándole al gobierno de los Estados Unidos de América a que forme parte de ese equipo conjunto de investigación, o a un organismo de seguridad de los Estados Unidos de América que colabore en la investigación, a que forme parte de ese equipo conjunto de investigación. Entonces, seguimos pendientes nosotros de la respuesta de las autoridades colombianas con respecto a eso. Por indicación expresa del señor fiscal general, he procurado una entrevista y se ha agendado una entrevista para el 14 de mayo del 2024 a las 17 horas con la nueva fiscal general del Estado, a los efectos de solicitar que se siga colaborando como siempre, y esa entrevista no pudo darse por excusas de la fiscal general del Estado en asuntos y compromisos laborales de urgencia e impostergables. Entonces, yo igual transmití toda la información y todo el recado del fiscal general. Tuvieron comunicaciones posteriores provocadas por nosotros y se ha dado esa comunicación finalmente. Solamente quiero reiterar que tengo aquí en una carpeta un total de 17 diligencias, son muchas más, pero las resaltantes están aquí, que pueden ser verificadas por los medios de comunicación, de manera a demostrar que la actividad de la Fiscalía en el ámbito y en la órbita de la cooperación internacional es muy extensa, muy constante, muy insistente y permanente. Podemos ver incluso que cuando los fiscales pedían una diligencia, en ese mismo día la diligencia era transmitida a través de los conductos de autoridad central de cooperaciones formales a la autoridad competente en la República de Colombia.